Buenas tardes. Hoy voy a hacer una introducción sobre genética desde un contexto ético y enmarcado en la neurodiversidad. Por lo tanto, voy a hablar un poco acerca de la genética. Vamos entonces a definir qué es genética. Genética es una ciencia moderna que apareció a comienzos del siglo XX y que estudia los genes de los seres vivos. Entre ellos encontramos más que todo los seres humanos, animales, plantas, siendo los genes los que regulan el mecanismo y la transmisión de los caracteres hereditarios. A finales del siglo XIX, Charles Darwin publicó su teoría de la evolución y desde ese momento abrió un gran debate y preparó el terreno para que Gregor Mendel le diera paso a la genética como ciencia, la cual empezó a comienzos del siglo XX, exactamente en 1900 y 1906, permitiendo así el estudio ético de los genes y su conformación de rasgos hereditarios que pasan de generación en generación. Veamos entonces unos ejemplos claros de rasgos hereditarios, los cuales sobresalen, por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello y la estatura, entre otros. Y en la conducta de un individuo, ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, el caso de la violencia. En la violencia los genes son hereditables en un 50%, según el comportamiento agresivo o violento de la situación vivida, ya sea en su entorno de su infancia, su adolescencia o en la etapa adulta, enmarcado por su descendencia, que es su misma familia. Voy a hablar entonces un poco acerca del ADN. El ADN es el que contiene los genes hereditarios y dentro de este tenemos unos factores importantes que son el fenotipo y el genotipo. En el fenotipo los rasgos son muy particulares en el individuo y pueden ser de la conducta o físicos, como mencionamos anteriormente. El genotipo es el que se encarga del gen en la misma estructura del ADN, que pasa por herencia de su descendencia de generación en generación. Encontramos también en el ADN unos rasgos hereditarios. Es el rasgo dominante y el rasgo recesivo. El rasgo dominante se caracteriza por un rasgo fuerte y se refleja en la descendencia de la primera generación, mientras que el rasgo recesivo se manifiesta en la segunda generación. Basados entonces en varios estudios durante todo el siglo XIX, a final del siglo XX, exactamente en 1990, se creó el proyecto del genoma humano, con la colaboración de varios científicos de varios países. Se formó un mapa de genes de los 23 pares de cromosomas que se encuentran en el ADN del ser humano. Todo esto para brindar un estado ético a la vida humana, su genética y realizar hallazgos importantes, sobre todo referente a la neurodiversidad. Voy a hacer entonces una introducción corta acerca del ADN y su estructura y las partes de los nucleótidos. El ADN se conforma por 3 clases de nucleótidos: azúcares, fosfato y base. Voy a retomar entonces un poco acerca de la base, donde tenemos que la base de los nucleótidos se conforma por adenina, tiamina, citosina y guanina, que más adelante vamos a exponer cada una por separado en otra oportunidad. Es todo por hoy. Muchísimas gracias.